Profesora, buenas noches. Bueno, en el día de hoy vamos a presentar nuestro programa dirigido a docentes de una institución educativa, teniendo por título Un aprendizaje en armonía, creando un clima académico positivo. Mi persona, quien les habla, es Joecer Aarón Condor Rodríguez. Doy paso a mi compañera Katia que se presente. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Katia Cruzado Muñoz. Le doy pase a mi compañero. Buenas noches, profesora. Mi nombre es John Kennedy Ramos Sánchez. Le doy pase a mi compañero. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Keiko Castañeda. Doy pase a mi compañero. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Paul Vázquez Toscano. Muy bien, habiéndonos presentado, vamos a dar continuación a los datos generales de la misma institución. En este caso, la institución educativa lleva por nombre Nuestra Señora de Cocharcas, teniendo el área educativa prácticamente, y el número de sesiones está dirigida a 10 sesiones, el tiempo por sesión 40 minutos, y en este caso, básicamente, la duración van a ser de 3 meses, siendo las fechas de inicio el 9 del 10 del 2023 hacia el 4 del 12 del 2023. La población en sí va a estar dirigido a docentes de nivel secundaria de la institución educativa Nuestra Señora de Cocharcas, teniendo por población directa los docentes del nivel secundario en la institución educativa y la población indirecta, alumnos y alumnas del nivel secundario de la institución educativa Nuestra Señora de Cocharcas. Siguiente diapositiva, por favor. Seguidamente vamos a fundamentar un poco del por qué se genera este programa, básicamente, dentro de la realidad del mismo colegio y de la misma población peruana y tanto local, básicamente en la población cajamarquina. Se ha visto que dentro de la parte del clima emocional, ahondado por el clima social, básicamente, no hay un clima positivo del todo establecido dentro de nuestra sociedad. Esto básicamente evidenciado por Harari en el 2018, quien argumentó que los educadores deben de dejar de ver a los estudiantes como un grupo uniforme, ya que más del 60% de los docentes necesitan conectarse emocionalmente con los alumnos. Esto básicamente identificando peculiaridades como intereses individuales, ritmos de aprendizaje relacionados con el entorno y su cultura. Esto básicamente hace ver de que prácticamente dentro de la sociedad en sí, cajamarquina, tanto como de la institución, no se presenta como un clima social o emocional básicamente establecido tanto en los estudiantes como con los docentes, siendo considerado como una actitud positiva de los docentes hacia el aprendizaje cuando el clima se mantiene en un estado de auge, básicamente, tratando de transferir básicamente las emociones positivas hacia los estudiantes, la confianza, la amabilidad y el respeto como parte de apoyo de las clases. Esto argumentado por Retana de Alvarado en el 2019. Siguiente, por favor. Voy a dar pase a mi compañera para que pueda presentar los objetivos específicos y general. Como objetivo general tenemos desarrollar y fortalecer las habilidades y actitudes de los maestros de la institución educativa a través de este programa, creando un entorno seguro y respetuoso dentro del aula. Em, Además, tenemos como objetivos específicos, en primer lugar, concientizar sobre la importancia del bienestar mental colectivo para generar un clima escolar, fortalecer las habilidades socioemocionales para estrechar un vínculo positivo con el personal y docentes, brindar herramientas sobre gestión emocional para el control de emociones con los alumnos, brindar información y asesoramiento respecto a conocimientos sobre disciplina positiva en los estudiantes, fomentar el uso de escucha activa y comunicación asertiva con padres de familia o alumnos dirigida a los docentes. También tenemos incentivar el uso de la motivación durante el proceso de enseñanza, fomentar la comunicación asertiva entre docentes y estudiantes, instruir sobre el uso de los primeros auxilios psicológicos en caso de emergencia dentro del plantel educativo, fomentar el desarrollo de habilidades respecto a la toma de decisiones para el establecimiento de acuerdos positivos en el aula, brindar estrategias para promover la participación positiva de las familias en la escuela y en el proceso de aprendizaje. Ahora le doy el pase a mi compañero Paul para que pueda decir todo lo relacionado a la sesión 1 y 2. Bien, la primera sesión tiene por nombre Educadores desempeñando un papel transformador. El inicio de esta sesión se va a saludar a los participantes y se va a presentar cada uno de los ponentes. Luego de esto se va a realizar una breve introducción acerca de la importancia que tiene el bienestar mental y su impacto dentro del entorno educativo.
para después realizar la primera dinámica, la cual tiene por nombre Prefieres, en la cual los participantes le van a preguntarse entre ellos mismos si es que prefieres tal cosa o tal cosa. Por ejemplo, si prefieres playa o piscina, y ellos tendrán que responderse. Esta es una dinámica para romper el hielo. Luego se hará una reflexión personal con los participantes, en las cuales van a compartir brevemente sus experiencias relacionadas con el bienestar mental dentro del ámbito escolar. En la parte del desarrollo se va a presentar la información sobre la relación que tiene el bienestar mental de docentes y el clima escolar, para después realizar la actividad grupal, en la cual consiste en crear un mural que represente visualmente el bienestar mental y cómo éste se va a relacionar con el desempeño docente. Después, en grupos, se va a compartir ideas sobre las prácticas que promueven el bienestar mental dentro del entorno educativo. En el apartado de cierre, que dura 10 minutos, se hará una recapitulación acerca de los puntos claves vistos en la sesión y aprendizajes vistos durante la sesión. Después se hará la actividad de cierre, la cual es compromisos individuales. Aquí cada uno de los participantes establece una acción en concreto para mejorar su bienestar mental y de esta manera contribuir al clima escolar positivo. Por último, se agradece a los participantes por su participación y se anuncia que habrán siguientes sesiones relacionadas con el tema. Luego pasamos a la sesión número 2, la cual se llama Aprendiendo del arte de la comunicación educativa. El inicio de esta, igual que en todas las sesiones, se va a saludar a los participantes y se va a dar la presentación de cada uno de los ponentes. Se hará una breve recordatorio acerca de la sesión anterior y de qué manera se puede relacionar con esta segunda sesión. Luego se hará la actividad de inicio, la cual se llama círculo de apreciación, en la cual los participantes van a formar un círculo y van a tener que decir algo que aprecian de la persona que está a su derecha. Luego, para la actividad de desarrollo, se van a presentar los conceptos claves acerca de la comunicación educativa, incluyendo la empatía, escucha activa y retroalimentación constructiva. Para la actividad del desarrollo, lo que se va a hacer es una simulación de situaciones de comunicación desafiante y discusión en grupos sobre estrategias para mejorar la comunicación. Luego se hará juegos de roles para empatía. En esta se va a crear situaciones hipotéticas, las cuales los maestros o los participantes van a tener que representarlas. Esto más que nada para que los docentes puedan hablar con o tratar a las personas como a ellos les gustaría que los traten. Para la actividad de cierre, para el cierre, lo que se va a hacer es una ronda de preguntas y respuestas para aclarar dudas. Luego se va a hacer una retroalimentación acerca de lo visto durante la sesión. Y por último, se invitará a los participantes a que continúen desarrollando sus habilidades socioemocionales en futuras sesiones. A continuación, le doy paso a mi compañero John para que siga con la exposición. Muy bien. En la sesión 3 se va a tratar las herramientas frente al estrés escolar, ¿no? Encontrando las herramientas frente al estrés escolar. Bien, para esta sesión vamos a iniciar con un saludo cordial y una presentación, explicando cómo se va a trabajar las sesiones, ¿no? En lo que va a consistir, qué es lo que vamos a hacer, y qué tiempo nos va a tomar cada actividad. Vamos a generar concientización sobre el estrés escolar mediante la participación y el diálogo. También vamos a definir qué es el estrés escolar, ¿no? Y la problemática que enfrenta el profesor en su práctica docente. Como por ejemplo la disciplina en el aula, la motivación de los alumnos, su organización de trabajo en clase, su sobrecarga, la falta de tiempo para preparar las clases, etcétera. Y también qué herramientas usar frente al estrés escolar, como por ejemplo eh, practicar técnicas de relajación, reducir la autoexigencia, cuidar el tiempo de trabajo, entre otros, ¿no? También vamos a generar la retroalimentación de lo evidenciado. Vamos a consolidar el aprendizaje mediante una lluvia de ideas y una ronda de preguntas. Al transcurso de la sesión se va a hacer una pregunta, ¿no?, de participación, en donde van a tener que mencionar herramientas para mejorar el estrés escolar. Y también va a haber una dinámica, que van a tener que formar grupos de 3 para crear un caso sobre el estrés escolar
y que lleve a la reflexión. Seguido de esto, ya estaríamos con el tema de la reflexión en los docentes y estaríamos culminando con el cierre. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, para la sesión 4, que es juntos creando un espacio respetuoso y seguro en el aula. También vamos a iniciar con un cordial saludo y una presentación. Como en la sesión anterior, vamos a explicar lo que se va a trabajar en las sesiones, qué tiempo nos va a. Y seguido de esto, vamos a hacer una pregunta de participación, ¿no? Donde tendrán que mencionar cómo se podría tener un espacio de respeto y seguridad en el aula, ¿no? Bien, seguimos con la definición de respeto y seguridad en el aula. Y también cómo crear un espacio respetuoso y seguro en clases, ¿no? En el aula. En esto, ¿cómo se llama? Por ejemplo, se podría lograr prestando atención a las dudas de los estudiantes, no ignorando ninguna, no ignorando ninguna circunstancia que estén teniendo, siempre sonriendo y siendo amables, ¿no? Entre otros. Bien, también vamos a generar una retroalimentación de lo evidenciado. Vamos a consolidar el aprendizaje mediante una lluvia de ideas y también mediante una ronda de preguntas. Estaríamos culminando con el cierre. Ahora le doy el pase a mi compañero o compañera para que prosiga con la sesión 5 y 6. Bien, seguido de la sesión 5, teniendo por nombre principal los unidos participando en un proceso de aprendizaje armonioso, se tiene que específicamente dentro del inicio se tiene la presentación del expositor y junto con una pregunta de introducción para poder dar inicio al tema. Con ello, básicamente, definir conceptos de comunicación asertiva, tocando puntos de resolución de conflictos y propuestas favorables. Esto para poder sondear un poco más el entorno o el clima de los mismos docentes y cómo se relacionan estrechamente entre los mismos para poder generar esa comunicación de manera eficaz. Con ello, básicamente, de generar participación mediante ronda de preguntas y básicamente las preguntas de apertura serían conocen sobre la comunicación asertiva y la ronda de preguntas estaría dado por inicio. A partir de lo aprendido, crees poder aplicar tus conocimientos en el aula o cómo, bueno, en este caso, cómo, y crees que la comunicación asertiva debe aplicarse en el ambiente laboral. Esto básicamente para ver cuán desarrollada está la comunicación eficaz dentro de su ambiente de trabajo. Con ello, básicamente, entramos al desarrollo, cuyo tiempo de duración es 20 minutos. Prácticamente acá vamos a aperturar al tema con una pregunta centrada en escucha activa también. Es la misma pregunta que se va a aperturar en la parte del inicio, solo cambiando la parte de si tienen conocimiento sobre la escucha activa. Y en este caso vamos a desarrollar elementos sobre la escucha activa como la empatía, la atención del lenguaje corporal, entre otros elementos destacados dentro de la misma. Con esto básicamente presentamos las ventajas y desventajas mediante una lluvia de ideas acorde a este tema básicamente, a lo presentado los elementos y por último se da el cierre que en este caso van a ser solo 10 minutos donde se van a presentar los mitos sobre una conversación adecuada y con ello también presentar el video de cómo comunicarnos con asertividad dirigido básicamente por la psicóloga en este caso Estrella Montolio. Básicamente también que es lingüista y profesora a la vez. Con esto cerramos con una reflexión mediante lluvia de ideas en base a todo lo que nosotros hemos presentado anteriormente. Siguiente, por favor. Seguido a ello, vamos a presentar la sesión número 6, que es Introduciendo novedades en el entorno educativo, cuyo tema principal es la motivación. Para esto, el expositor se va a presentar y se va a generar una reflexión acorde a la motivación. Esto básicamente a partir de las experiencias vivenciadas. Con esto, básicamente vamos a dar conceptos básicos sobre la influencia de la motivación en el proceso de enseñanza y alcance de las metas. Esto es muy importante para poder recalcar cuáles son los objetivos que estos tienen dentro de su ambiente laboral. Con esto se presenta el video, la motivación es un amplificador del talento para poder complementar lo antes presentado.
En la parte del desarrollo, que va a durar 20 minutos, se apertura con una pregunta básicamente centrada en la importancia de la motivación, y con esto se brinda la información sobre la importancia que presentan los sentimientos y emociones en el proceso de motivación. Básicamente con ello también se ejecutará una dinámica grupal donde se explique el proceso de motivación. Con esto básicamente consiste en grupos, donde el primer grupo se centrará en un problema, o sea, va a enfocarse en un problema para poder solucionar, y va a presentar una información, o va a tratar de presentar una información específica. Y el segundo grupo, con algo positivo, se va a presentar con una información específica. Es decir, ambos grupos van a tener que presentar información específica, pero uno teniendo malas experiencias y el otro recordando buenas experiencias, para ver qué es cómo se va desarrollando este proceso de motivación dentro de la misma dinámica. Con el cierre se va a dar durante 10 minutos, se presentan las acciones a realizar para incrementar o recuperar la motivación. Esto básicamente mediante un accionar de preguntas, o bueno, en este caso depende de los mismos docentes cómo quieran ejecutarlo, y con ello básicamente también se presenta un video de María Lorena de motivar a los docentes. Con esto último se cierra para generar preguntas experienciales a manera de crear una intervención conjunta acorde a la motivación. Dichas preguntas se van a centrar en: ¿han brindado clases sin estar motivados? ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, para estar desmotivados? Si recomendarían resolver dudas sin motivación también frente a los alumnos, por ejemplo, y entre otras más que tengan relación con el mismo. A continuación voy a dar paso a mi compañero para que pueda seguir. Bien, en la sesión 7, la asertividad es prioridad. Tenemos a manera de inicio un saludo cordial y una explicación breve sobre la comunicación asertiva en el ámbito escolar. También se definirán conceptos como la asertividad y cómo influye esta en la convivencia escolar, y se consolidará el aprendizaje mediante lluvia de ideas. Respecto al desarrollo, se explicará cómo se trabajará la comunicación asertiva a los docentes en el aula de clases. Se les brindará también tips para que mejoren la práctica de la comunicación asertiva, y se consolidará el aprendizaje mediante una dinámica que consiste en brindar tarjetas con situaciones a la que cualquier persona costaría reaccionar, y cada uno significará un acontecimiento, y la persona que pierda deberá dar una respuesta de cómo resolvería. A manera de cierre, se generará concientización sobre la importancia de la comunicación asertiva dentro del aula. También se generará una retroalimentación sobre lo evidenciado a través de un video llamado Atributos del docente íntegro, que se explaya en el tema de comunicación asertiva. Se agradecerá y se cerrará la sesión. Ahora, respecto a la sesión número 8, que se denomina Cambiando las vidas de los alumnos para mejores conexiones favorables, respecto al inicio, se explicará brevemente sobre qué consisten los primeros auxilios psicológicos en el contexto educativo. Se definirán estos primeros auxilios psicológicos y se consolidará el aprendizaje a través de lluvia de ideas, con la pregunta de apertura: ¿qué es lo que se les viene a la mente cuando escuchan hablar sobre primeros auxilios psicológicos, o en sus siglas PAP? En el desarrollo se explicará en qué situaciones se aplican los primeros auxilios psicológicos en el ambiente escolar, y se darán a conocer qué reacciones psicológicas y conductuales son más frecuentes en una crisis dentro del contexto educativo. Y se dará a conocer técnicas como la técnica de relajación muscular y respiración diafragmática ante una crisis psicológica. La dinámica consistirá en significar una actuación en donde un alumno estará pasando por una crisis psicológica, y el docente tendrá que aplicar primeros auxilios psicológicos utilizando técnicas que ayuden a promover el bienestar psicológico. Y a manera de cierre se brindará un video del cual los docentes observarán, generarán una concientización respecto a la importancia de los primeros auxilios psicológicos, y luego se dará un agradecimiento y cierre de la sesión. Le doy pase a mi compañera para que pueda explicar las últimas sesiones. Bueno, como sesión 9, denominado Decidimos con criterio para una buena convivencia. Al inicio, y como ya sesiones finales, se dará bienvenida y se dará una dinámica de introducción para modo de que puedan relajarse un momento en la actividad llamada Ole Ole.
Seguidamente se realiza una retroalimentación de la sesión anterior para poder continuar con las siguientes. Y se les preguntará qué recuerdan de la sesión anterior. Se reforzará de acuerdo a lo que responden, a lo aprendido, a lo que recuerdan, y se pasará al desarrollo que tiene como tiempo 30 minutos, en lo cual se explicará el tema una buena convivencia, en donde se explicará en qué consiste y qué conocen acerca de este tema, en lo cual se presenta un video llamado Convivencia Escolar, donde los docentes observarán el video y podrán opinar acerca de qué es lo que han observado y qué es lo que han aprendido, en lo cual se les explicará denominación. Continuando respecto a lo que han respondido, se realizará la denominación de compromisos de normas de convivencia en el aula, para que de esa manera ellos sepan cómo lo pueden desarrollar en el aula con respecto a sus alumnos, para que tengan un compromiso entre ellos y sepan cómo realizar una mejor convivencia, donde participan docentes que ellos mismos plantearán cuáles son los deberes y derechos de los niños. Y en el cierre se realizará las preguntas de lluvia de ideas sobre qué opinó acerca del video, qué le llamó la atención. En lo que respecta, se realizará una retroalimentación de la sesión aprendida con respecto a todo lo que se ha desarrollado y se dará agradecimiento. Siguiente, por favor. Como sesión. Ya, para continuar con la sesión número 10. Bueno, culminando con la sesión número 10, aumentando un ambiente amigable en el colegio. De acuerdo a las sesiones anteriores, se da la bienvenida y dinámica de introducción, para que de esa manera los docentes puedan interactuar como parte final, donde se realizará una retroalimentación de la sesión anterior, preguntando a los docentes qué recuerdan, para ver hasta dónde han comprendido y qué es lo que recuerdan. En el desarrollo se explicará el tema un ambiente amigable en el colegio, preguntando en qué consiste, qué es lo que conocen acerca del tema, en lo cual se dará interpretación de ejemplos mediante dibujos en la pizarra, narrando, explicando la problemática mediante el dibujo, haciendo reflexionar a los docentes y que puedan comprender. Seguidamente se realiza la entrega de papelitos anónimos para realización de acciones, en donde ellos puedan comentar qué pueden hacer respecto a la problemática que se les ha presentado y cómo pueden dar soluciones. Como parte del cierre, se da lectura a las opiniones anónimas y se da a reflexionar en cómo debemos intervenir. De esa manera, respecto a qué han escrito en el papelito, que se les pueda explicar y se pueda dar una explicación y reflexión. Asimismo, se realiza la retroalimentación y reforzamiento del aprendido desde la sesión 1 hasta la sesión 10. Se realiza el agradecimiento y cierre de entrega de souvenir por su participación. Como parte final del cronograma, se realizó desde la primera semana del mes de septiembre lo que es el diagnóstico situacional, que se realizó en la semana 1, en la semana 2 el diseño, en la semana 3 el programa, en lo cual se empezó a aplicar desde la primera semana del mes de octubre y se culminó en la segunda semana del mes de diciembre. Y finalmente, con las referencias. Y eso sería todo. Muchas gracias.